Vamos a cambiar de tema porque vamos a hablar de un poquitito de economía. La economía nuestra de todos los días, en realidad, ¿no es cierto? Y esa que obviamente nos atañe en cuanto al aumento de los precios, los impuestos, bueno, todo lo que ya sabemos. ¿Qué regalamos para el Día del Padre? Esto es para aquellos que todavía no salieron o que están por salir a buscar y decir, bueno, a ver qué podemos hablar de todo esto, ¿no? Y es fundamentalmente los aumentos que ha habido en materia de lo que hablamos antes, Lucas, tema de la indumentaria, ¿no es cierto? Tema del calzado, ¿no es cierto? Entre otras cosas. ¿Qué más? Y la comida, Javi. Cuando hay inflación, lo primero que aumenta también es lo que más usa la gente, lo que más necesitamos es la comida, la tecnología, ¿no? Que hoy en día también regalar tecnología se usa mucho, ¿viste? Para renovar el teléfono a papá o los auriculares o lo que sea, pero estoy viendo el índice de aumento y no sé si condice con las vidrieras. Me parece que en la vidriera se ve muchísimo más caro todo. En algunos casos sí, exactamente. Sí. Sergio Chousa está con nosotros, es economista y vamos a hablar un poquitito de esto, ¿no? ¿Qué regalamos? Y además también gastar poco, porque esta es la idea también. Sergio, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola, Javier, buenas tardes. Bueno, ¿qué está pasando? Digamos, la cantidad de aumentos que venimos sosteniendo, y a veces son semanales los aumentos. Sí, se está dando una dinámica de aceleración en los precios, ¿no? Después del shock que tuvieron los alimentos en el mes de febrero, marzo, abril, por el impacto de la guerra en Ucrania, ahora se fue difundiendo el resto de los rubros, y lo que pasa es justamente eso, ¿no? Cada vez son más los sectores de la economía que empiezan a acelerar los ajustes. Es propio de un proceso como el que venimos transitando de inflación alta, ¿no? Ya es un régimen especial donde, además de aumentos muy pronunciados, aumenta la frecuencia del retoque de los precios. Ahora, yo digo porque, a ver, la excusa, no digo excusa porque está pasando, pero la guerra de Ucrania influye en todo, porque a veces suena como más excusa que otra cosa. Bueno, a ver, en el momento inicial tuvo más incidencia sobre los rubros alimenticios y los energéticos, que fueron los que generaron el impulso inicial sobre los commodities que tienen cotización en los mercados internacionales. Y después pasa lo que siempre en un proceso inflacionario, se va dando un fenómeno de contagio, ¿no? Donde para que los precios relativos se mantengan relativamente a la par, bueno, se van ajustando el resto de los rubros. Vemos en particular, fíjate ahí, el mayor incremento de esto me imagino que debe ser mensual, ¿no? Que no creo que sea de un año al otro, ¿no? Pero fíjate que el mayor incremento se da en los rubros de vestimenta. Y uno dice, bueno, hay insumos críticos que pueden tener un impacto por la guerra en los rubros, en la ropa, en la vestimenta. Y por ejemplo, la fibra, el algodón, tuvieron incrementos en el último año, el insumo básico con el cual se produce la ropa, por arriba del 100%, con lo cual, bueno, la industria obviamente tiene que trasladar algo de eso. Te hago una consulta, Sergio. Vos sabés que siempre nos resulta como que, el índice que tenemos de inflación mensual termina siendo bajo con respecto a lo que vemos nosotros cuando vamos a comprar. De hecho, estamos viendo incrementos de la ropa del 15% y tenemos un índice de inflación en el último mes del 5.1%. ¿Qué está pasando? El IPC, obviamente que es desconocido, no terminamos de saber cuáles son los factores que inciden, pero ¿es real la cifra de inflación que tenemos o es una cifra que está por debajo de lo que pensamos? Sí, coincido, eso se da siempre en un proceso como este, hay una separación entre la percepción del bolsillo y lo que después termina materializando un índice que es un promedio de promedios. Eso se da producto principalmente de que hay algunos rubros que integran el índice de precios que aumentan a una menor velocidad. Por ejemplo, los tarifarios, ¿no? Todo el segmento de tarifas, electricidad, gas, agua, en los últimos años prácticamente se han mantenido estables, han aumentado muy por debajo del promedio. Entonces eso te lo tira un poco para abajo. Pero es una inflación muy asimétrica, donde los rubros más del día a día de las familias, los alimenticios, los productos vinculados al gasto de la vivienda en el día a día, bueno, esos aumentan más que el promedio y por eso la percepción es que el índice no termina siendo muy representativo. Y después está el otro dilema. ¿Me estoqueo? Es no digo un negocio, porque si aumenta no va a ser negocio, pero digamos, de alguna manera, ¿podemos pensar en que hice negocio estoqueándome de mercadería en casa? Bueno, se da la paradoja en materia de precios de que como otras inversiones vienen teniendo malos resultados, las inversiones típicamente financieras, la familia que tiene un pulchito para ahorro tal vez antes compraba un bono, compraba dólar directamente y en los últimos años todo eso fue evolucionando por debajo de la inflación. La opción de comprar algunos alimentos no perecederos para stock
es una opción viable. Por otro lado, como hay cierto riesgo de desabastecimiento en algún rubro específico, ¿no? Sobre todo vinculado al proceso de aceleración de precios y su impacto sobre precios cuidados, donde hay algunos segmentos que no tienen un buen abastecimiento, es una opción disponible. Lo que pasa es que, bueno, tiene que tener lugar y además tienen que... No, eso por supuesto. Pero digo, por ejemplo, nosotros hemos tomado justamente este parámetro, ¿no? Plazo fijo, un 53%, el dólar blue, estamos hablando, un 29%, ¿no? Ahora, si vos compraste yerba mate y acopiaste, está bien, no vas a llenar la casa de yerba mate, pero, digamos, un 42% subió. Sí, fíjate qué interesante. El café 106 y la bolsa de harina 152%. Fíjate qué interesante, ¿no? Que el dólar, que es siempre la opción más rápida que uno se le ocurre, bueno, me voy ahí y me resguardo, sé que no voy a perder, pero es verdad que en el último año aumentó mucho por debajo de otros rubros y bueno, obviamente, a ver, esto es una opción para tirar un poquito y evitar hacer... La carne, por ejemplo, si vos compraste una tira de asado, no sé, en febrero, la frisaste, la pusiste en el freezer, si vas a usarla hoy o dentro de un mes, ganaste plata, o bueno, te ahorraste de un montón de plata, ¿o no? Sí, definitivamente que es posible que siga pasando este fenómeno, porque la verdad es que cuando uno ve el aumento de la oferta, va a una velocidad mucho más reducida que la demanda, a pesar del contexto inflacionario. Lo que pasa es que, bueno, hay un limitante esto en términos de la disposición del lugar, y por otro lado, que las familias también estar pensando, bueno, cuánto voy a consumir en un futuro, es algo siempre muy medio difuso, ¿no? Y haciendo referencia a esta placa que es bastante didáctica, podemos hacer un análisis de que el dólar aumentó mucho menos de lo que aumentó la harina. Entonces, ¿quién es el responsable de la formación de precios? Porque si vemos que la harina aumentó 152%, si te dicen que el pan aumenta de la misma manera porque está empujado por el precio del dólar, vemos en esta placa que eso no es real. No, acá queda claro que el impacto de la guerra en Ucrania definitivamente fue real, ¿no? Los dos productores más importantes de trigo en agregado en el mundo, y bueno, el precio internacional del commodity de trigo se triplicó, y ahí estás viendo el impacto local. Estrategias para moderar eso, bueno, son difíciles, ¿no? Hay que pensar en ampliar los cupos, en ampliar las retenciones, o este mecanismo que se implementó del fideicomiso. Lo que pasa es que son estrategias muy parciales, no vas a llegar nunca a compensar. Lamentablemente hay que ir por el lado de los ingresos. Tratar de que los ingresos se acerquen un poco más a estas variaciones es muy difícil. Bueno, Sergio, gracias. Hay que tener en cuenta, a veces uno piensa en otras cosas como ahorro y lo tenés mucho más a mano, como para decir, bueno, no lo voy a usar ahora, lo voy a usar dentro de un par de meses, tal vez en una ocasión especial, y te ahorraste un montón de plata. La Argentina que vivimos, la que vivimos y padecemos todos los días. Gracias, Sergio, por haber venido. Gracias.